Se propone en la Cámara de Diputados Federal el Día Nacional del Periodista Deportivo. 17 millones de dólares paga el Betis por contar con el colombiano Nelson de Osa. Confederación Deportiva Mexicana llega a sus primeros 92 años de vida. Resurge la violencia en los estadios del fútbol profesional en Argentina. Shohei Ohtani empata una marca histórica en el béisbol de las Grandes Ligas. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos a nuestro buen amigo, el periodista Pedro Gómez. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi querido Ed, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, amigos del Bla 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 Deportivo, pues aquí ya puntuales a la cita, como siempre. Bueno, pues para que luego no me andes diciendo que no llego y que vengo de no sé dónde. No, pues es que no es que yo diga, es que el productor me reporta que no vas a comparecer y yo no hago más que seguir indicaciones. Bueno, pues seguramente debes estar absolutamente extasiado, mi querido Pedro Gómez, por la gran actuación del Querétaro. Se presentaron ante los aficionados locales, arrollaron a los Pumas de Universidad, les pasaron por encima y por ello al final del encuentro, cuando Benjamín Mora comparece ante los medios de comunicación, tiene la sabiduría de expresar poco más o menos lo siguiente: estamos progresando y vamos por el buen camino. Pedro Gómez, tu equipo, que dicen muchos sigue siendo de los casineros, vuelve a perder. Ahora sí, es normal, o sea, a ver, ahorita no va a ganar el Querétaro. No, Bueno, acaban de perder también sí, en la Leagues Cup. Si en algún momento llega a cosechar 3 puntos es porque el otro equipo pierde, no porque ellos ganen. O sea, la verdad es que no traen nada. Creo que del partido del viernes pasado lo más llamativo fue el debut de Keylor Navas. Sí, que era lo que mantenía embelesados a los fanáticos. Por cierto, le mandamos un caluroso saludo a nuestro buen amigo Alejandro Olvera, que es... Tremendo güerejo. No, fue ahí, creo que llevaba su playera de Pumas. Sí, de Pumas, sí, claro. Media pintadita de naranja, pero con las letras ahí de Keylor y el número y no sé qué, pero bueno, saludos. Bueno, es que mi querido güerejo, el líder del sindicato de los trabajadores de la radio y la televisión, siempre ha sido Puma, nunca lo ha negado y estaba, pues, desde luego, contento por la victoria del equipo de El Pedregal allá en el Mundialista Estadio Corregidora y, como ya citaste correctamente, Pedro Gómez, por el debut de Keylor Navas. Y bueno, pues lamentablemente el Querétaro continúa con el mismo modelito, el mismo patrón de comportamiento, el mismo patrón de actitudes. Ya trajeron a media docena de jugadores desde la Liga de Extinción y suponen que con eso van a resolver el problema de la campaña que para ellos recientemente está comenzando, pero ya se consumieron 3 jornadas, entraron en este paréntesis, seguramente dirán los pretendidos nuevos dueños, bendita Leagues Cup, que interrumpió el campeonato mexicano, pero los acaba de golear el Minnesota allá en Estados Unidos. Pedro. Además es un partido oficial. Sí, claro, por supuesto. En este momento, arrancando la presente temporada, el Querétaro lleva 4 juegos con 4 derrotas. Así es, consecutivas. Y además, pues, la estadística ahí está, ¿no? Los números son fríos y ahí van a seguir. Rescatar de esto nada más una cosa, la afición queretana. Sí, claro. O sea, la verdad es que siempre se porta a la altura, siempre va al estadio, siempre apoya. Reportaron poco más de 24,000 asistentes al partido, Pedro Gómez. Fíjate, y sí se me hicieron bastantitos, ¿eh? Sí, claro. O sea, la verdad, muy bien la afición queretana, excelente. Digo, más los aficionados de Pumas, sí, claro, que por ahí también se congregaron. Presentes. Sí, claro. Pero yo rescataría eso y rescataría también el buen ambiente, la camaradería. Aparentemente no hubo ningún incidente, todo transcurrió en plena calma y eso que era viernes. Oye, y hubo algunas fotografías que circularon por distintos medios de comunicación y desde luego por las redes sociales del señor Mark Spiegel, el supuesto nuevo propietario, que hay muchas voces y distintas versiones que hablan de que en realidad es socio de los casineros y de los apostadores, pero bueno, eso no lo podemos confirmar. En cualquier caso, circularon, les decía, esas fotografías solo, absolutamente solo en el palco
te podría haber invitado perfectamente Pedro Gómez a los primeros 15 que estuvieran ahí intentando encontrar un boleto. Pásenle para que no se viera tan solo el señor Spiegel allí en el palco de la dirigencia del club. Sí, es claro que el señor Spiegel en este momento no tiene ningún tipo de contacto ni absolutamente nada dentro del fútbol mexicano. Ajá. O sea, él es un inversionista de otra especie, pero hoy en el fútbol mexicano el nombre de Mark Spiegel no significa absolutamente nada. Sí, sí, Eso sí. por un lado. Y por el otro, bueno, pues yo tanto como dueño no le diría, más bien el representante de la multipropiedad del Querétaro, porque son varios dueños. Sí, se habla de varios socios, correcto. Sí, claro, es varios socios, disculpa. El tema es que si llega solo, se va solo, sí, y nadie sabe dónde está, con quién viene, quién lo acompaña. Bueno, cuando hicieron la presunta presentación de la playera y el equipo, el anuncio del dueño, pues sí, llegó y lo acompañó alguna autoridad del gobierno municipal, lo acompañó el presidente de la federación, de la liga, Miquel Arriola, y es la única vez que yo lo he visto acompañado de directivos o de alguna especie de autoridad. Hoy no, y es triste, ¿no? Porque al equipo lo vemos igual. Sí. Está solo. Absolutamente. Y en el sótano de la clasificación. Y además no se ve por dónde le quieran dar herramientas al Querétaro como para que pueda por lo menos alcanzar la media tabla y decir, ok, ya estamos trabajando, vamos progresando. No, lo que dijo el técnico, vamos progresando, ¿no? Sí, el plan es arrancarnos y meternos a media tabla y a ver si por alguna casualidad alcanzamos al repechaje, que ahora le dicen diferente, pero poder hacer algo ahí, ¿no? Por lo menos la media tabla no hay recurso, no hay visión, no hay una figura que encabece un proyecto deportivo como en otros equipos, ¿no? Correcto, en otros equipos hay un director deportivo y conocemos a muchos, pero aquí, tú dime quién es el director deportivo del Querétaro. Bueno, pues seguramente se lo van a inventar y será una más de las muchísimas ocurrencias que en ese sentido son muy pródigos los supuestos propietarios de la franquicia del Deportivo Querétaro. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Finalmente, la Comisión de Gobernación y Población de la Legislatura Federal ha expedido el dictamen donde se asienta con toda claridad que ha quedado instituido el día 22 de febrero para la conmemoración anual del Día del Periodista Deportivo. Con la aprobación por unanimidad de este decreto se da un paso muy sólido por parte de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos en la iniciativa que ha encabezado su presidente Evencio Flores Gutiérrez. En sesión formal de esta instancia legislativa en el Palacio de San Lázaro, en la capital del país, se ha destacado el aporte de dos reconocidas atletas mexicanas, tales como Paola Espinosa y la potosina Paola Longoria, quienes están convertidas ahora en diputadas federales. De este modo, Evencio Flores Gutiérrez, presidente de la FEMECRODE, ha procedido a extender un amplio agradecimiento a todos los legisladores que han intervenido para esta aprobación que le da lustre a la profesión del periodismo y la crónica deportiva. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, a solicitud expresa de Pedro Gómez, que ya había ido hasta el Puerto Jarocho, hizo fila allí en la taquilla del estadio Luis Pirata Fuente, pero unas horas después le confirmaron no va a haber primera división en el puerto. Dijo, bueno, me voy a conformar con el Bono Gallo. Y entonces, pues aquí está el Bono Gallo, mi querido Pedro Gómez, para que pública y abiertamente nos digas en qué zona te vas a instalar para apoyar al poderosísimo equipo del Deportivo Querétaro en esta campaña que ya comenzó. Pedro Gómez. Pues yo creo que ahí donde dice Fiber, ¿no? O sea, ¿vas a andar a las afueras del estadio? Fuera del arco sur del Estadio Corregidora. Yo creo que sí. Pues, ¿de qué sirve pagar un Bono Gallo? Digo, yo entiendo el tema de la afición. Y repito, muy noble la afición del Querétaro. Sí. Pero ¿quién quiere ir a ver un equipo que no le pone empeño a las cosas? Vamos, o sea, digo, por más ganitas que le eches, si estás muy limitado, no tienes nada que hacer ahí. Y que fuera del sanjuarense Jaime Gómez, el Jimmy Gómez,
pues no tiene ninguna otra representación auténticamente el fútbol de Querétaro, ¿no? Pues es que, a ver, lo platicábamos hace algunos programas. Sí. Con el ejemplo del muchacho este que pusieron de portero ahí de Pumas y que por eso vino Rodrigo Parra, el Rodrigo jovencito. Parra, es correcto. Sí. Dijimos que lo mandaron a la guerra sin armas. Y sin fusil, sí, correcto. Sin haber tenido una preparación previa, Sí. un caminito andado, una buena guía, un buen debut. Correcto. No que, órale, de emergente, ni modo, vas. O sea, no. Y es justo lo que le está pasando al Querétaro en este momento. No, los mandan a la guerra sin fusil, no tienen una preparación previa. Dime, ¿a dónde se fueron de pretemporada? No. Han ido completando el plantel según han transcurrido las fechas. Para la fecha primera no podían completar 18 jugadores. Exacto. No tenían ni siquiera el banquillo de suplentes completo. Sí. En la fecha número 1 de la temporada. Bueno, no... 3 horas antes no tenían ni dueño. Bueno, 3 horas antes, todavía peor, correcto. Todavía peor. A ver, Sí. entonces, ¿qué hace un equipo de estas características en un circuito pretendidamente profesional de fútbol? El máximo circuito del fútbol en México. Nada más para dar puras tristezas con eso, no, mejor que no jueguen. Bueno, ya declaró entonces Pedro Gómez que no es candidato a adquirir un bono gallo, pero ya habló de los dueños. Y también a petición expresa de Pedro Gómez le vamos a presentar algunos rostros que él nos ha solicitado y que seguramente van a poder identificar ustedes junto con Pedro Gómez. Estos son los nuevos dueños de O'Higgins. ¿Quién es O'Higgins? Bueno, pues un equipo de la primera división en Rancagua, al sur de Santiago de Chile, una ciudad que además de un estadio, el Teniente, que fue mundialista en 1962, ya lo renovaron, por supuesto. Cuando nosotros lo conocimos todavía tenía todas las tablas, todas las graderías de madera. En 1962 ya lo renovaron, pero aquí está el compadre de Pedro Gómez, tristemente recordado no solamente en Querétaro, sino en muchas otras plazas del balompié mexicano. Cristian Bragarnik. Pedro Gómez, ¿qué recuerdas del paso de Cristian Bragarnik por Querétaro? No, y no me salgas con que no se ha ido. ¿Por qué dices el paso? Si algunos aseguran que no se ha ido. No, man, no, ¿cómo crees? Hasta escalofríos me dio ver al señor ahí en la imagen, ¿no? De veras, qué bárbaro. Recuerdo mucho hace más o menos unos 20 años. Sí. Cuando colaboraba en el periódico, en aquel entonces AM. Correcto, sí. Hoy AD. Ajá, sí. Publicamos una nota sobre unos refuerzos sobre unas nuevas contrataciones sudamericanas que venían a Querétaro. Dos argentinos. Y bueno, pues ya todo el mundo estuvimos a la expectativa. Incluso uno venía del fútbol europeo, venía del Tottenham, si mal no recuerdo. Y el otro ahorita se me va de la memoria. Pero el tema es que todo el mundo creó una expectativa porque dijeron, pues las incorporaciones tienen calidad aparentemente. ¿Y quién crees que era el agente de estos jugadores? No tengo ni idea. Que Cristian Bragarnik. ¿Ah, sí? Sí, claro. Era el promotor. Era el promotor, era el que traía a los jugadores y no sé qué. Bueno, pues resulta que hicieron aparentemente por ahí una especie de vaquita. Y como ya tenían por ahí a otros 2 jugadores brasileños que eran muy troncos, muy malos. Los aventó en el paquete pues también. De una vez por mayoreo salen más baratos. Así, o sea, dijeron, a ver, a ver, si tú me contratas a estos 2, ahí van estos 2 de pilón. De pilón, como decimos en México. Y los metieron a alinear también. O sea, con el resultado desastroso que es fácil imaginar. Y con excepción de uno, que era el que había estado en el fútbol de Europa, era un defensa central, los otros 3, muy malitos. Bueno, ese es un personaje y les vamos a presentar a otros, porque uno dice, ¿un promotor puede ser dueño de un equipo? Pues ya vimos que sí. Jorge Alberto Hank. Hay quienes aseguran que de Querétaro no se ha ido y no se va a ir, porque ¿cómo se va a separar de un negocio que tiene muy bien cuidado desde la Federación, desde la Liga MX y desde luego con la contratación en patrocinio de 13 de los 18 equipos de la División de Honor del fútbol mexicano? Gran empresario futbolístico, ¿no? Ha sido todo un modelo a seguir
Pedro Gómez. No, pues si además yo hubiera hecho ese negocio en 3 equipos, ¿tú crees que yo me voy a ir? Ajá. O sea, como para qué voy a cambiar de corral si aquí estoy a todo dar. Si está dominando, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, como aseguran algunos, estos son los auténticos dueños del fútbol en México, ¿no? Pero no queda allí, pasan por el señor Jorge Alberto Hank, que en algún momento, dicen los federativos, ostentó la propiedad de la franquicia del Deportivo Querétaro. Jorge Reina, un pretendido empresario también allá del sur del continente, y tenemos a otro más, que allí ustedes lo van a poder identificar, o allí nos quedamos, productor. No sé si aparece Matías Ahumada, pues muy joven, supongo que ha de ser un inversionista en bolsa de valores, en casas de inversión, muy exitoso, para que tenga los suficientes recursos para tener cualquier cantidad de equipos profesionales en propiedad. Pedro Gómez. Ay, me acordé de un tal Carlos Ahumada en este momento. Un tal Carlos Ahumada, también de tristísimo recuerdo. Sí, pero también. no, ni lo menciones, porque ahorita nos van a empezar a llamar nuestros amigos leoneses. Un saludo allá para mi querido Mauricio Sapiain, que seguramente tendrán tristísimos recuerdos de ese personaje también. Sí, no, claro, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Sí, Dice sí, la escritura de la religión católica, pero a ver, pues el tema es que está muy claro, ¿no? Hay que pensar en la expansión, Sí. hay que ir a Sudamérica, agarrar un equipito Sí. y repetir el mismo modelito, el mismo esquema. Igualito. Pues ya sabemos qué empresas van a patrocinar a ese equipo que tiene su sede allá en Rancagua. ¿Y qué destino va a tener el equipo? Eso es lo Sí. peor. Bueno, eso es lo triste, ¿no? ¿La medianía o la parte baja, Sí, no? claro. Y a ver, y ahora vamos con la afición de aquellos lares. De O'Higgins. Ajá. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van Sí, a sí, pensar? ¿Qué van a seguir? Ajá. ¿A quién? Que ¿Cómo? tiene además O'Higgins, ¿cuánto nos queda, productor? Ya tenemos que ir a la pausa, entonces lo digo muy rápido. Él tiene un lema muy bonito, O'Higgins, que hemos tenido la oportunidad de estar en varias oportunidades en ese estadio, con ese equipo, en diversas ocasiones. Dicen los seguidores de O'Higgins: mi madre me dio la vida, O'Higgins el corazón. Pues pónganse abusados, estar a punto de arrebatarles las dos cosas. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Luego de varias semanas de negociaciones, todo parece indicar que el volante de origen colombiano Nelson de Osa dejará el balompié mexicano para alinear con uno de los equipos andaluces en el fútbol español, a pesar de que en días recientes el propio futbolista sudamericano salió al paso de las distintas publicaciones para sostener que no abandonaría las filas de los Rayados de Monterrey. Diversas notas actualizadas lo han desmentido. De hecho, se habla de una cifra de $17 millones como valor de la transferencia, lo cual implicaría que sería una cantidad récord para un jugador negociado desde el balompié de paga en México hacia el fútbol europeo. Betis, el tradicional conjunto de Sevilla, es el club que ha aceptado las condiciones de este traspaso y ha aportado la millonaria cifra por el futbolista de origen colombiano Nelson de Osa. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Estuvimos muy recientemente en la capital del país en el marco del aniversario 92, 92º aniversario de la fundación de la Confederación Deportiva Mexicana, y allí abordamos al compadre y paisano, debo decir, de Pedro Gómez, el veracruzano asentado hace décadas en la capital del país, el doctor Eduardo Andrade, un jurista de altos vuelos, expresidente de la Confederación Deportiva Mexicana y también un destacado cronista deportivo. Le abordamos allá en el auditorio de la CODEME. Esto fue lo que nos compartió. Pues primero, motivo de una gran alegría, porque son 92 años de presencia en la vida deportiva de México, y más alegría haber escuchado los mensajes en el sentido de que hay un compromiso de parte de un grupo importante de diputados para que la Confederación Deportiva Mexicana vuelva a estar dentro del sistema deportivo nacional. No puede estar fuera. Es la unión de todas las federaciones que son la base
de la organización deportiva del país, ha crecido mucho. Cuando yo la presidí eran 43 federaciones. Sí. Ahora veo en esos números que se ha multiplicado, creo que hay más del doble, y eso representa una gran participación social. No puede estar fuera de un esquema organizativo porque su estructura es justamente la base sobre la que se sostiene todo lo demás. No puede haber un deporte de alto rendimiento si no hay la participación desde las asociaciones deportivas en los estados de la República, las ligas deportivas. La autoridad técnica que representa las federaciones deportivas. Claro, la autoridad técnica. Constituyen efectivamente también el vínculo con las actividades internacionales a través de las federaciones deportivas internacionales. Yo creo que tanto la Comisión Nacional del Deporte como el Comité Olímpico tienen que visualizar la necesidad de una integración, de una unidad. No puede mantenerse. Mira, ha sido la historia, desgraciadamente, de la organización o la desorganización deportiva en nuestro país, la conflictividad muchas veces innecesaria, contraria a lo que requieren los deportistas de base. Y me da muchísimo gusto saber que pudiéramos salir adelante con este proyecto de que la Confederación Deportiva Mexicana, como debe ser, siga formando parte, vuelva a formar parte del sistema deportivo de nuestro país. Bien, a la distancia, doctor, da la sensación de que tanto la dirigencia del Comité Olímpico Mexicano como de la propia Comisión Nacional del Deporte está, digamos, prevaleciendo un clima de entendimiento, al menos de cordialidad, y que esto también pueda sumar a este propósito. Mira, a mí me da mucho gusto saber que Francisco Cabezas, que ha hecho un gran trabajo al frente de la Confederación, tiene ya un lugar también dentro del Comité Olímpico Mexicano. Esa es una buena señal. Creo que el ambiente de cordialidad debe prevalecer, que para bien de México es necesario que nuestro deporte, que ahora tiene grandes posibilidades, como estamos viendo, buenos deportistas, muchas veces pues no siempre dentro de la estructura que debería existir, y en ocasiones hasta con su propio esfuerzo. Con sus propios recursos. Y hasta sus propios recursos. Pero por eso es muy importante que se multiplique el apoyo. Si tenemos la materia prima, la organización deportiva debe estar al servicio de esa materia prima para tener los mejores resultados, porque el deporte cumple una función vital dentro de la sociedad. Correcto. No solo en la cuestión física de preparación, en el combate a las adicciones, en el combate a la obesidad. No, también tiene otra muy importante, que es la proyección de la imagen del país. La inspiración para niños y jóvenes también. También, por supuesto. Entonces, por eso es tan importante un evento como este, que reúne a las federaciones deportivas, que uno vea que hay esta gran unidad y que se abra la perspectiva de que vuelva la Confederación al lugar que debe tener en el deporte mexicano. Muy bien. Doctor, no quisiera salirme demasiado del tema, pero la pregunta es obligada. Te vimos con una participación muy activa de cara a la elección de ministros y magistrados del Poder Judicial, y habíamos conversado con antelación. No quiero decir que profetizaste, pero prácticamente los vaticinios que expresaste en muchos foros finalmente terminaron cumpliéndose. Bueno, pues mira, yo participé con un entusiasmo pues derivado de la experiencia que tengo a lo largo de muchos años en el medio jurídico y político. El proceso de la tómbola, pues uno tiene que aceptar que son las reglas, ¿no? Y no me favoreció, pese a que estaba yo ya dentro de la lista de idoneidad del Poder Legislativo. Pero fue una gran satisfacción haber participado, y creo que es un proceso que hay que apoyar, que es una modificación de nuestro Poder Judicial que pues presentaba ya, me cuesta trabajo decirlo, pero presentaba deficiencias, algunas deficiencias, claro. Un activismo judicial excesivo, que yo espero que esto se corrija y que sea para bien el cambio que se propicie con la elección que ha tenido lugar. Bueno, pues ahí están las expresiones del doctor Eduardo Andrade, expresidente de la Confederación Deportiva Mexicana, locutor, cronista deportivo de altísimos vuelos,
¿Qué decir de tu paisano, mi querido Pedro Gómez? Oye, lo veo enterito, el doctor genio Andrade. y figura. No, de verdad, en serio, me asombró ahorita que lo estaba yo escuchando y viendo, pero sobre todo escuchando, la verdad, qué bárbaro, se mantiene íntegro en ese porte de con cronista. Con una fluidez verbal y con una enorme claridad conceptual. Sí, en ese porte de cronista deportivo que le hemos conocido de toda la vida, ¿no? Pues un abrazo para el doctor Andrade, de verdad, qué gusto verlo ahí, de verdad. Bueno, pues ahí estuvo y fue uno de los personajes notables precisamente en esta conmemoración del 92 aniversario de fundación de la Confederación Deportiva Mexicana, antes de que existiera la CONADE y unos poquitos años después de que se fundó el Comité Olímpico Mexicano, ya existía la Confederación Deportiva Mexicana, y de allí la trascendencia de este organismo que aglutina a todas las federaciones deportivas de México, las que son de disciplinas olímpicas y las que no también. De allí la trascendencia y lo que citaba el propio doctor Eduardo Andrade. Es inconcebible que hayan retirado a la CODEME del estatuto y de la conformación de la Ley General de Cultura Física y Deporte, es decir, que le hayan retirado del Sistema Nacional del Deporte, cuando en términos operativos, en términos cotidianos, todas las federaciones deportivas se reportan y desde luego norman su accionar gracias a la propia Confederación Deportiva Mexicana. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Con la presencia de varios expresidentes de la Confederación Deportiva Mexicana, se ha llevado a cabo la reunión anual de este organismo que congrega a todas las federaciones deportivas de nuestro país. Eduardo Andrade, así como el campeón olímpico Raúl González, han acudido al acto donde se ha conmemorado 92 años de actividad ininterrumpida de la institución, ahora presidida por Francisco Cabezas. Correspondiendo a la convocatoria y en su turno de intervención, el doble medallista olímpico de Los Ángeles 1984, Raúl González, ha señalado la gravedad del error histórico que se ha cometido al excluir a la propia CODEME del Sistema Nacional del Deporte, el llamado CIRED. Un pronunciamiento claro y contundente por parte del monarca olímpico en la prueba de los 50 kilómetros de marcha ha exigido que la actual legislatura federal corrija esta desafortunada decisión y hacerlo en la prontitud para bien del deporte federado en México. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de seguir, agradecer a todos los amigos, a todas las personas que ya nos están acompañando en la transmisión a través de las redes sociales de este programa y por supuesto con el mismo ahínco a todos los amigos, a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de esta emisión, sea a través de la señal abierta digital, la televisión abierta digital, o a través de cualquiera de los sistemas de televisión por cable del centro del país. Y en unos minutos más vamos a desahogar sus saludos, sus comentarios y demás. Bueno, en ese mismo marco, en ese mismo contexto, pues abordamos al doble medallista olímpico Raúl González, al campeón olímpico de la modalidad de marcha en la distancia de los 50 kilómetros, una prueba que por cierto ya no forma parte del programa oficial de los Juegos Olímpicos, el fundador de la Comisión Nacional del Deporte, presidente también en ese mismo periodo de la propia Confederación Deportiva Mexicana y también en su momento y en su oportunidad presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, todo un personaje, Raúl González. Platicamos con él, esto fue lo que nos expresó. Bueno, a mí me tocó ser presidente, fui presidente 6 años de la Confederación Deportiva Mexicana. En un momento en que tenían que las federaciones, la confederación, participar dentro de lo que se estaba integrando como Sistema Nacional del Deporte. Correcto, sí. Y es de vital importancia. Y por eso decía hace un momento que la Confederación fue marginada desde mi punto de vista en un error histórico dentro del deporte, marginada del sistema nacional. Y es justo y es revertir ese error
y reintegrar a la Confederación Deportiva Mexicana, porque finalmente es la que integra a todas las federaciones deportivas de México y es la representante del deporte asociado de todo el país. Correcto. Raúl, ¿podría contribuir a este propósito que ya expresaste en tu presentación y que ahora mismo nos estás compartiendo, lo que aparentemente, por lo menos a la distancia, se percibe como un clima de entendimiento entre Rommel Pacheco y Marijose Alcalá, es decir, entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano? Yo creo que es responsabilidad de todo funcionario dentro del deporte promover la integración, promover las buenas relaciones y sobre todo en el marco de la responsabilidad que todos tenemos con el deporte nacional y con el país. Es una obligación, no solamente es una tarea. Okay, correcto. Es una obligación institucional y sobre todo como funcionarios públicos. Muy bien. Raúl, viene la cita olímpica que nos hace rememorar esos momentos en los que te convertiste en campeón olímpico y después en vicecampeón olímpico y que todavía nos emociona y nos llama a la pantalla a recordar esos mágicos momentos, Raúl. Yo creo que tenemos una generación que va a representar muy dignamente a nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos que regresan a la ciudad de Los Ángeles en el 28. Pero hay una nueva generación de atletas, de deportistas que están trabajando bastante fuerte y yo creo que les toca como generación históricamente asumir la responsabilidad de representar a México y hacerlo con mucha dignidad y buenos resultados. Muy bien. Raúl, es tiempo de aniversarios y también otro de los organismos que te tocó encabezar e impulsar, la Liga Mexicana de Béisbol, está llegando a su primer centenario. Coméntanos algo de ello. Ah, sí, cumplió 100 años la Liga Mexicana de Béisbol, que también es una organización extraordinaria, ejemplar, con un gran esfuerzo de dueños, dirigentes, deportistas, personal técnico, peloteros, todo es un mundo, el béisbol, y en México ha sido toda una historia muy trascendente para la sociedad mexicana. El béisbol cumplió sus 100 años de historia, pero sin duda tiene muchos por delante. Raúl, muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Felicidades a la Liga Mexicana de Béisbol por sus 100 años, al béisbol organizado de México y también felicidades a la Confederación Deportiva Mexicana por sus 92 años de vida como institución entregada al deporte. Bueno, pues allí están las expresiones de Raúl González, doble medallista olímpico, campeón olímpico, vicecampeón olímpico, dirigente de la CONADE, de la Confederación Deportiva Mexicana, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, en fin, toda una institución para el deporte mexicano. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Con el propósito de estrechar las posiciones en la clasificación general de pilotos de la serie IndyCar en los Estados Unidos, el volante nativo de Monterrey, Nuevo León, Patricio O'Ward, ha llegado a la carrera a disputarse en California. Un escenario muy singular, como lo es el circuito de Laguna Seca en el norte de California, ha sido el recinto en donde el mexicano batalló con el campeón de la serie, el catalán Alex Palou. A pesar de partir desde la primera línea de competidores junto al piloto de la formación de Chip Ganassi, el piloto regiomontano careció de la suerte requerida para alcanzar la bandera a cuadros. De cualquier manera, Pato O'Ward ha conseguido el cuarto puesto de la carrera y con ello se sostiene en la segunda plaza de la temporada de IndyCar en persecución del vencedor Alex Palou. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. A ver, Pedro Gómez, no me vas a decir que en esta ocasión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 no estabas pegado a la pantalla y pegando de gritos y saltando cuando ingresó al Estadio Olímpico allá en Los Ángeles Raúl González en el primer puesto para acreditarse la medalla de oro en la prueba de marcha de 50 kilómetros. Y creo que mi televisión todavía era de bulbos, ¿eh?
Y era blanco y negro además. Sí, no, además, no, qué emoción, no recuerdo quién estaba narrando en aquella ocasión la entrada, o sea, la parte final, la entrada al Estadio Olímpico de Los Ángeles. De Los Ángeles, sí. Y que narraba con una emoción muy grande que decía, el Coliseo de Los Ángeles. Sí, claro, y se enfila Raúl González a los últimos 195 metros y se va a coronar campeón de la... No, bueno, ahí... locura. La locura, y cuando llegó, pasó la meta, la imagen icónica. Que rompe en llanto. Sí, se pone las manos en la cara y se agacha, se hinca, o sea, cae, se postra y empieza a llorar, ¿no? De la emoción y de la alegría. De la alegría, claro. Esa parte, yo creo que son de las cosas que a un país le sirven mucho. Así es, correcto. Que unen, que transforman, porque de ahí vienen las mentes ganadoras. Que nos y los inspiran, Pedro Gómez. Los grandes ejemplos. Y personalidades icónicas como Raúl González, que ahorita lo acabamos de escuchar, ha pasado por 1000 puestos federativos del deporte. Pocos son los deportistas que llegan a ser buenos funcionarios del deporte cuando tienen la oportunidad. Muy pocos. Y uno de esos pocos es don Raúl González. Y sobre todo en un país en donde lamentablemente la cultura del esfuerzo no es reconocida y siempre, como decimos coloquialmente, le buscamos el prietito en el arroz. Bueno, pues resulta que Raúl González se puede presentar prácticamente en cualquier foro y en todos tiene que ser reconocido como el extraordinario atleta que fue y los momentos verdaderamente legendarios y emocionantes que nos obsequió. Bueno, en ese mismo contexto tuvimos la oportunidad de abordar a Marijose Alcalá, ¿sí? También otra exdeportista destacada en saltos ornamentales o clavados, como ustedes les gusten llamar, presidenta hoy por hoy del Comité Olímpico Mexicano. Conversamos brevemente con ella. Esto fue lo que nos dijo. Siempre estamos buscando nosotros ser entes colaboradores, siempre me voy a sentir orgullosa de la Confederación Deportiva Mexicana y qué bueno que está un líder como Pancho Cabezas al frente, que siempre nos une, nos motiva y queremos mucho a Panchito. Muy bien, 92 aniversario, los primeros 92 años de la CODEME y además con la presencia de personajes tan notables que identificas perfectamente como Lalo Andrade y Raúl González. Ay, pues la verdad es que esta institución es muy importante. Nosotros como Comité Olímpico Mexicano somos 11 añitos más viejos que la CODEME, pero qué bueno que podemos estrechar lazos y seguir fortaleciendo. Ese clima de entendimiento se dio, como habíamos platicado con antelación, Marijose, con la Olimpiada Nacional, que recupera ese nombre y a los chicos, a los jóvenes les enaltece que se denomine Olimpiada Nacional. Siempre el Comité Olímpico estará dispuesto a ayudar y a generar. Bien, viene el compromiso en Asunción, Paraguay. ¿Qué podemos esperar de la delegación mexicana, Marijose? La delegación mexicana es extraordinaria, echada para adelante y va a traer muy buenos resultados. Bueno, Marijose, que nos cae muy bien y siempre tiene muy buena disposición, cada vez más hábil para adoptar el lenguaje de los políticos en México, ¿no? De los políticos profesionales me refiero, porque le preguntamos cómo le va a ir a la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior allá en Asunción, Paraguay. No, nos va a ir muy bien, echados para adelante y vamos a traer muy buenos resultados. Pedro Gómez, si ella no se atrevió, tú sí danos un pronóstico, no seas bárbaro, ¿eh? No, pero también me acordé de aquellas banqueteras que le hacíamos a los jugadores del Querétaro cuando perdían, llegabas y les preguntabas, oye, tu opinión de la derrota del Querétaro en esta ocasión. No, bueno. Nosotros generamos las oportunidades, pero ellos hicieron los goles. Sí, no nos queda más que seguir trabajando. No, o sea, no, la pelota es redonda, rueda igual, somos 11 contra 11. Esa era la clásica. Somos 11 contra 11. Sí, caray, pero a ver, hay diferencias entre los 11, ¿no? Sí, por supuesto. No, bueno, a ver, Marijose Alcalá, excelente clavadista también. Sí, de talla internacional. Muchas alegrías en los trampolines y de verdad un deporte muy complicado, lo platicábamos fuera del área, entrenamientos de 2 a 4 a 5 horas. 6, 7, 8 horas y diarias. Estar sobre la fosa de clavados Así aventándose. A ver, uno que se ha aventado de repente un panzazo en la alberca, dice, ay, me dolió. No lo vuelvo a hacer. Ahora yo no me imagino estar 4 horas aventándose de cabeza al agua, lo platicábamos, ¿no? Y dices, qué difícil y qué preparación.
Así es. Y bueno, fuera de ese tema, ya en el asunto de ser un federativo, yo creo que había que estudiarle un poquito más y tener más carnita para dar declaraciones, ¿no? Por lo pronto, yo siento que la delegación mexicana sí va a hacer un muy buen papel. Ojalá. Ojalá y logren superar las medallas de la edición anterior, Correcto. que eso sería maravilloso. Y no que nos quedemos en la crítica del ya merito y el ya merito. No, cualquier medalla, la que sea oro, plata o bronce, tiene su mérito muy ganado. Correcto. Una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Nadie podrá regatearle el ser poseedor de una personalidad muy apacible, pero cómo se transforma en cuanto pisa el diamante. El nipón Shohei Ohtani continúa imponiendo récords y marcas en el béisbol de las grandes ligas. Enfundado en la franela de los Dodgers de Los Ángeles, el extraordinario pelotero ha logrado igualar una marca histórica para las ligas mayores, misma que se encontraba vigente desde 1994. Superar el número de 100 carreras anotadas antes del mes de agosto durante la campaña regular es el registro que ha empatado Shohei Ohtani, mismo que lo coloca entre los inmortales de esta disciplina en la Unión Americana. Con la victoria de 6-3 de los angelinos sobre los rojos de Cincinnati, Shohei Ohtani ha dejado los siguientes números en lo que llevamos de la temporada: 38 cuadrangulares, 73 carreras impulsadas, 13 bases robadas, un promedio de bateo de 276 y desde luego ya ha acumulado 100 carreras anotadas. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo, y por supuesto, antes de despedirnos, compartir con ustedes los telefonemas, los saludos y una noticia que va a tener un alto impacto en toda la comunidad deportiva de nuestro país. Ya ahorita la vamos a compartir. Hugo Córdoba te manda saludos, mi querido Pedro Gómez. Mi querido Hugo, jefe Hugo, ¿no? Jefe, claro, por supuesto, toda la vida en el periódico AM. Fue mi jefe, era el editor de deportes cuando yo era reportero. Y agrupado también en la Asociación Queretana de Cronistas Deportivos. Es correcto, también. Nos acompañó en muchas ocasiones. Muchísimas veces nos cooperó ahí Hugo con su sabiduría. Y la difusión, claro, y el respaldo a la agrupación. Claro, por supuesto, un saludo a mi querido Hugo. Desde Puebla, cariño. Osana Amador, Osana, un saludo. Edgar Ponce dice: saludos hasta Potrero, te mandan saludos hasta Potrero, dice por supuesto. Edgar Ponce. No, bueno, ya saludos a mi pueblo querido Potrero, Veracruz, cómo no. David Galván también se comunicó, muchas gracias. Johnny Martínez nos deja saludos, muy amable. Toño Arenas, mi querido Toño Arenas, un saludo. El profesor Armando Elías, mi querido gordito, un saludo. Y Griselda Cobos también entró en contacto con nosotros, muchas gracias. Bueno, pues aquí está la noticia. Esta sí es una noticia porque tiene digamos, distintos y diversos matices. Aprueba la Comisión de Gobernación y Población dictamen para instaurar el 22 de febrero como Día de la y el Periodista Deportivo. La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 22 de febrero de cada año el Día Nacional de la y el Periodista Deportivo. Se espera que con el trámite parlamentario correspondiente y cuando se presente ante el Pleno del Poder Legislativo Federal, pueda conmemorarse esta fecha de manera oficial tras más de 30 años de lucha ya para el próximo 2026. Pedro Gómez, pues una de las iniciativas que desde hace muchísimo tiempo se habían estado intentando cristalizar, materializar, finalmente ahora en el periodo en el que nuestro querido amigo el profesor Evencio Flores Gutiérrez es el presidente de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, finalmente esto se ve concretizado. Pedro Gómez. Sí, además en una especialidad del periodismo en la que no todo el mundo quiere. Sí, sí, sí. Y porque generalmente todo el mundo, quien estudia periodismo, quiere ser periodista político no sé qué, ¿no? Y la crónica deportiva no la abrigan muy pocos. Sí. Incluso no había antes, hoy ya un poquito más,
preparación en las universidades que especializaran a cronistas deportivos. Correcto, correcto, sí. Y entonces nos hacíamos en el campo. Sí, sí, sí. Nos hacíamos literal. En el día a día. Yo recuerdo mucho aquella vez, la primera vez que llegué a pedir empleo de cronista deportivo, que me dijeron, oye, pero pues si tu currículum es de puro cobertura política. Información general y demás. lo que yo le contesté en ese momento a mi querido Juan José Arriola, que le mando un fuerte abrazo, que era el jefe de información de la Otro gran reportero Claro, queretano. y me dijo, le respondí, le digo, no importa, la crónica es igual en todos lados. Sí, claro, sí, claro. Y entonces me dijo, pues órale, pues, vas. Y sí, o sea, ese fue mi inicio hace más de 20 años en la crónica deportiva. Sí, sí, sí. Pero de verdad que sí ha sido una lucha constante del gremio periodístico especializado ahora ya más en deporte, porque no es fácil, no es nada sencillo incluso ingresar a los eventos. O sea, te ven como un estorbo en lugar de verte como alguien que va a narrar lo que sucede ahí adentro. Correcto. Y todo el mundo piensa que vas porque nada más quieres ir a ver un partido o meterte a un evento, y no es cierto. O sea, la crónica deportiva, y pasando incluso también por la crónica taurina, que hace muchos años la practiqué, es una especialidad y es una vocación muy especial dentro del periodismo. Se requiere mucha vocación. Claro. Bueno, pues está absolutamente de plácemes la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, la FEMECRODE, que encabeza, como ya les decíamos, el profesor Evencio Flores Gutiérrez, un periodista de larguísimos vuelos y que también en su momento y en su oportunidad fue el entrenador nacional del equipo mexicano mayor de baloncesto varonil, simplemente para acreditar su conocimiento profundo de la práctica del deporte. Y en Querétaro, seguramente muchos lo ignoran, pero tenemos a una integrante del Comité Ejecutivo Nacional, que encabeza, como ya les decíamos, Evencio Flores, y además el presidente de la agrupación queretana de cronistas deportivos es nuestro querido güerejo Alejandro Olvera Hernández. Así es que pues están absolutamente todos de plácemes de que ya se haya tomado esta iniciativa desde el Congreso de la Unión. Pasará por el trámite parlamentario, pero todo apunta a que a partir del 2026 quedará perfectamente instituido 22 de febrero de cada año, Día Nacional del Periodismo Deportivo. Les felicito y nos felicitamos por esta conquista que será, sin lugar a dudas, muy significativa. Pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Con muchísimo gusto, y qué bueno que no nos aventaron al 29 de febrero. Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.